Hola, les habla Antonieta y esta vendría siendo la tercera pregunta de la pregunta 2, que dice, determina en Excel la significancia de los efectos del modelo factorial completo utilizando toda la información disponible. Asuma que no hay evidencia de falta de ajuste, ya eso es bastante importante, por ende no tenemos que hacer la NOVA. Y compare con lo obtenido en la pregunta 1.5, justifique su resultado. Bueno, primero se tienen que analizar los residuos, ¿ya? Donde los residuos serían, ¿cierto? La diferencia entre el dato original y el modelo. De aquí sería AF y AE, AF y AE sería esto de aquí, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes obtuvieron en la pregunta anterior, tendríamos AE, que son los datos originales, y los datos del modelo, ¿cierto? A partir de los parámetros correspondientes. Entonces aquí estarían los residuos, simplemente la diferencia entre experimental y modelo, y luego vamos a ordenar estos residuos. ¿Por qué los queremos ordenar? Para poder así analizar el gráfico de normalidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo ordenamos? Utilizamos la función késimo, k.ésimo punto menor del set de datos y le otorgamos un valor como de orden, que en este caso sería el 1, después 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el último que sería el 31, ¿ya? Entonces, para el CDF vamos a utilizar, como siempre, el 0.5 sobre el total del set de datos. Para luego, en el siguiente dato, tomar el dato anterior y sumarle 1 sobre el total de los datos, ¿ya? Entonces aquí sería 0.5 sobre total, después se le va sumando 1 sobre total, ¿ya? Hasta el final que sigue obteniéndose lo mismo. O sea, el anterior más 1 sobre el total. Ahora bien, esto sería el CDF de nuestros residuos ordenados, ¿ya? Y el CDF normal necesitamos el distr.norm.l, donde necesitamos colocar primero nuestro residuo de la columna de residuos ordenados, ya importante, el promedio y la desviación estándar de los residuos, y verdadero. Aquí les muestro de todos modos. Aquí estaría el promedio de los residuos y la desviación estándar, importante que siempre punto .m, que es de muestral de los residuos. Ya, entonces efectivamente aquí estarían de todos los datos. Ahora entonces graficamos estas dos columnas y nos entregaría esto que tenemos aquí. ¿Ya? Como sabemos, la idea de estos gráficos es que nuestra línea azul, que serían nuestros residuos, sigan lo más cercanamente posible esta distribución normal que sería la línea roja, ¿ya? En este caso sí se cumple, si ustedes pueden observar, está bastante cercana a la línea, obviamente quizás no tiene esa misma forma, pero está muy cercana, ¿ya? Así que se podría decir que sí existe normalidad. Ahora bien, para el tema de la homocedasticidad, simplemente se grafican los residuos. Les voy a mostrar, aquí sería seleccionar los datos, insertar, gráfico de dispersión, el primero. Y listo, obtenemos exactamente lo mismo. ¿Qué es importante ver aquí? Que no exista ningún tipo de como patrón, ¿ya? O sea, en este gráfico nosotros podemos ver la independencia y la homocedasticidad, ¿ya? Lo importante es que no se siga ningún patrón y que estén todos más o menos distribuidos aleatoriamente respecto al cero, ¿ya? Podemos ver que tenemos más o menos la misma cantidad arriba que abajo, ¿ya? Y lo vamos a poner, le vamos a poner este, este tipo de gráfico, ¿ya? Así es como siguen, es la distribución que siguen los datos, ¿ya? Porque si lo vemos sin eso, igual podemos pensar, o sea, si lo vemos solo con los puntitos, podemos pensar que sigue una distribución más o menos, por ejemplo, así, ¿cierto? Pero si analizamos correctamente el gráfico, que podríamos, en estos casos que se ve un poco extraño, le podemos agregar esas líneas
Y podemos ver que efectivamente no es esa la forma que sigue, sino que sí va variando. Si bien quizás se puede ver un poquito de aumento aquí, igual no es como una tendencia clara, ¿ya? Entonces, no existe heterocedasticidad. Por ende, la prueba de homocedasticidad se cumple y la independencia también porque no tenemos ningún patrón. ¿Ya? Entonces, independencia, homocedasticidad y normalidad cumplen. Ahora, la homogeneidad es simplemente el promedio de los residuos que debe ser cero y también se cumple. Entonces, del análisis de residuos no hay indicios de heterocedasticidad, autoindependencia ni falta de normalidad. Y debido a que en el enunciado nos dicen que no hay evidencia de falta de ajuste, se procede a analizar los límites de los parámetros. Esta vendría siendo la formulita que necesitamos, ¿cierto? Para obtener nuestro parámetro. Nosotros tenemos los parámetros estimados que los obtuvimos en la pregunta anterior. Necesitamos calcular el T, el MCE y el C, ¿ya? El T, entonces se obtiene como 1, como inversa.t de 0,975. Ese 0,975 es lo mismo que 1 menos alfa, que en este caso va a ser el 5% sobre 2, ¿cierto? ¿Ya? Y los grados de libertad, que son 16 en este caso. Por otro lado, el MCE lo obtuvimos en la pregunta anterior, se lo voy a mostrar de aquí. Aquí salía, aquí está. Vendría siendo la suma de los residuos al cuadrado sobre los grados de libertad, ¿ya? Si aquí no, aquí están, ¿se fijan? Suma x menos y, aquí estaría los datos experimentales, el modelo. Entonces lo que hace esta función es datos menos modelo y lo eleva al cuadrado, ¿cierto? Y entonces eso sobre los grados de libertad que los obtuvimos en la primera pregunta, que están aquí, ¿cierto? Que vendría siendo n menos p. Súper. Entonces, el MC sería los residuos al cuadrado sobre los grados de libertad. Y esto era el T, ay, sé que pegado, ahí sí. El T va a ser, vamos a poner punto T de el 1 menos alfa medios con los grados de libertad. Ya, súper. Entonces, ya teniendo el TLMC, solamente nos faltaría la matriz C. ¿Cómo se obtiene la matriz C? La matriz C es la inversa de la multiplicación entre A traspuesta y A. Esto sería A traspuesta por A la menos 1. Es como la primera parte de la ecuación de los parámetros. Ya. Y se obtiene de la matriz de diseño obtenida anteriormente, que es la que está ahí. Y si no quiero cambiar nada. Ahí sí. Sería de esta matriz de diseño, ¿cierto? Esta vendría siendo nuestra matriz A, ¿ya? Entonces a esta le aplicamos, la transponemos, la multiplicamos por la misma y a todo eso le ponemos la inversa, que sería lo que hicimos aquí, ¿cierto? Esto de aquí. Ya, perfecto. Entonces si se fijan aquí tenemos la diagonal, que son todas del mismo valor. Ahora, entonces tenemos los parámetros, que son los obtenidos en la pregunta anterior, serían estos que tenemos aquí, aquí, ¿cierto? Y analizamos sus límites. Ya, entonces, el límite inferior va a ser siempre con el negativo, sería el lado de acá, ¿cierto? Y el límite superior siempre con el positivo, son exactamente lo mismo, solo que con resta y suma. Entonces, el límite inferior va a ser el parámetro menos t por la raíz del MCE por el valor de la matriz correspondiente. En este caso todos tienen el mismo valor, así que se puede fijar ese, pero hay veces que estas matrices no son de esta manera y tienen más valores, ¿ya? Entonces en ese caso, este corresponde al primer parámetro, este al segundo parámetro, tercer parámetro, cuarto, quinto, sexto, etc. ¿Ya? En este caso, como les repito,
simplemente se va a fijar este porque son todos iguales. En otros casos iría cambiando, ¿ya? Entonces, lo mismo para el superior, solamente que con una suma, ¿ya? Y lo mismo para todos los casos. Aquí si se fijan, solamente se va a ir cambiando el valor del parámetro. En otros casos esto debería estar ahí, ¿cierto? Lo mismo para este caso, este debería estar, por ejemplo, acá, y así sucesivamente. Entonces, qué interesante de los intervalos de confianza de los parámetros, poder analizar cuáles parámetros son o no son significativos. Cuando no son significativos, son cuando pasan por el cero. Si ustedes se fijan, todos estos valores, todos estos valores pasan por el cero. Este va de menos cero algo a cero positivo. Entonces sí o sí tiene el cero entre medio. Menos a más, menos a más, menos a más, menos a más, etc. Entonces todos estos serían no significativos y estos que no contienen el cero dentro de su intervalo de confianza resultarían significativos con un 95% de confianza. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque ¿qué significa que estos parámetros contengan el cero? Significa que su contribución a la variabilidad de i va a ser bastante pequeña y casi nula, ¿ya? Porque al final, ¿en qué te afecta sumarle una variable que está multiplicada por un cero? De nada, ¿cierto? Entonces, por eso estos finalmente serían no significativos y en la mayoría de los casos, lo que se hace después es eliminar estas variables como que al final esa es la idea de obtener esto, de los límites, es poder eliminar estas variables que no son significativas, porque al final no son ningún aporte a nuestra variable final o variable respuesta. Por ende, eliminamos variables y eliminando variables vamos a reducir costos, ¿ya? Entonces nosotros nos quedaríamos simplemente con estas cuatro variables, lo cual también es coincidente con los resultados de la pregunta 1.4. 1.5, perdón. La 1.5, ya, aquí está lo que obtuvimos en la 1.5, que efectivamente también era que el parámetro i, a, b y c eran significativos, que es lo mismo que obtenemos en esta pregunta. I, a, b y c, ¿ya? Por ende es consistente con lo antes realizado.